Quiero invitarle, por favor, hoy día vamos a hacer un paréntesis en lo que es nuestra serie de mensajes basada en Primera de Timoteo. Quiero invitarle que vaya conmigo al Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos capítulo 12. Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Hoy día vamos a hacer un paréntesis en la serie de mensajes que llevamos de Primera de Timoteo. Y hoy día quiero compartir un tema que en vida real, iglesia, en todas nuestras congregaciones, vida real, tratamos de compartir 2 o 3 veces en el año. Y compartir lo que es nuestra visión como iglesia acerca de los dineros y las finanzas en la iglesia, acerca del dar a Dios como iglesia en la iglesia. Cada año, 2 o 3 veces tratamos nosotros de enseñar lo que la Biblia dice. Nosotros como Vida Real Iglesia Cristiana tenemos un compromiso de entregarle a usted lo que la Biblia dice sobre los distintos temas. No queremos entregar opiniones personales, gustos personales, sino que en todos los temas que tienen que ver con la vida real queremos entregarle, y en nuestro compromiso entregarle lo que la Biblia dice sobre distintos temas. Y es por eso que cada 2 o 3 veces en el año nosotros queremos compartir este tema sobre el dar a Dios en la iglesia, para que también aquellos hermanos que son nuevos, que han estado llegando a la iglesia, se van integrando, y aquellos también que llevan tiempo en la iglesia puedan conocer cuál es la visión nuestra como iglesia sobre este tema, que para algunas personas puede ser un tema incómodo, que para algunas personas es un tema sensible, tal vez es un tema que no agrada mucho, pero el tema de las finanzas, del dar a Dios, lo podemos encontrar tanto en el Antiguo Testamento abundantemente, como en el Nuevo Testamento. Y encontramos a Dios hablando mucho sobre este tema del dar a Él, de lo que nosotros conocemos como ofrendas y diezmos, el dar a Él en muchos aspectos, a veces donativos. Y hoy día quiero hablar acerca de principios bíblicos para dar a Dios como iglesia. Este es el tema de hoy día, principios bíblicos para dar a Dios como iglesia. Vamos a leer Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo 41, 44, del 41 al 44. Estas son las palabras del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien enseñando a sus discípulos dijo esto, versículo 41. Jesús se sentó frente al arca del tesoro, una parte especial en el templo de Jerusalén, un arca. Jesús se sentó frente al arca del tesoro, donde las personas iban a dejar sus ofrendas y también donativos a Dios. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Y muchos ricos echaban grandes cantidades. Llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando Jesús a sus discípulos les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Principios bíblicos para dar a Dios como iglesia. El Señor Jesucristo habló acerca del dar a Dios. Y para hablar y enseñar a sus discípulos acerca del dar a Dios, Él llamó a sus discípulos y les enseñó a través de una historia real. Una historia real que Él estuvo observando. Él estuvo observando en el templo, en un lugar especial, el arca del tesoro, donde la gente iba a dejar sus ofrendas a Dios. Dice que el Señor Jesucristo, cerca del arca del tesoro, se puso a observar cómo la gente daba a Dios. Y Él, observando, reparó que había una multitud, había mucha gente que venía y echaba dinero en el arca del tesoro. Pero también Él, el Señor Jesucristo, observando, vio y se dio cuenta que un hombre rico también vino a echar dinero al arca del tesoro. Se fijó en un hombre rico. Pero Él siguió observando y no se detuvo ahí, sino que dice la Biblia que Él también, observando, vio que vino una viuda y la llama pobre. Dice que ella también echó en el arca del tesoro.
Después de que el Señor Jesucristo observó cómo la gente daba a Dios en el templo, Él tomó la decisión en el versículo 43 de llamar a sus discípulos para darles una enseñanza, para transmitirles un principio que tenía que ver con el reino de Dios y para mostrarles lo que agrada a Dios. Debemos nosotros recordar que el Señor Jesucristo vino para revelarnos al Padre. Él vino para no tan solo traer el reino de Dios, Él siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, sino que Él también vino para enseñarnos cómo es el reino de Dios y cómo vivir en el reino de Dios. Él vino para decirle a un religioso judío, Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de Dios. Si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y Dios quiere que muchas personas entren a su reino. El tema no tan solo es entrar al reino de Dios, sino que también nosotros necesitamos aprender cómo vivir en el reino de Dios, que es distinto a vivir en el mundo, como nosotros vemos en la Escritura. Son dos cosas distintas. Ahora, el Señor Jesucristo aquí habló con sus discípulos y les enseñó acerca del dar a Dios. ¿Y cómo les enseñó el Señor? Acerca de lo que Él veía como hijo de Dios. Y debemos recordar que el Señor Jesús y el Padre son uno. Lo que el Señor Jesucristo estaba viendo acerca de lo que la gente daba y cómo daba a Dios, no era algo que solamente Él veía, sino que es algo que también Dios ve. Entonces, es muy importante que nosotros como discípulos, porque Él llamó a sus discípulos y les quiso enseñar, nosotros, si queremos ser discípulos del Señor Jesús, pongamos atención también a esta enseñanza acerca del dar a Dios como iglesia, como discípulos. Dios necesita que usted y yo le demos dinero a Él. ¿Se ha preguntado esto alguna vez? Bueno, tal vez hoy día es el día para preguntarse. ¿Dios necesita que usted y yo le demos dinero? Dios necesita que tal vez cada final de mes o principio de mes, durante el mes, usted y yo le demos dinero a Él. La Biblia dice en Ageo, en el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Es lo que Dios dice en su palabra al pueblo, a la gente. Mía es la plata, mía es el oro, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, Dios es el dueño del oro y de la plata. Bueno, hermanos, Él lo creó. Él creó el oro, Él creó la plata, Él creó el huerto del Edén donde puso a Adán y Eva. Y dice que en el huerto del Edén habían piedras preciosas. ¿De dónde salieron esas piedras preciosas? ¿De dónde salió la plata? ¿De dónde salió el oro? ¿Será que nosotros creamos la plata y el oro? Hay una historia que habla de la gallina, de los huevos de oro, ¿cierto? Una moraleja, un mito que hay por ahí. Y cuando uno escucha esa historia, dice, me encantaría tener una gallina que no da huevos como los conocemos, sino que ponga huevos de oro. ¿Se imagina tener un huevo sólido de oro? ¿Cuánto valdría un huevo sólido? Ahora los huevos, las bandejas de huevos los venden XL, L, M, S en tamaño, ¿cierto? No me importa si es un huevito pequeño, pero se imagina tener un huevo sólido de oro. ¿Cuánto valdría todo eso? La gallina de los huevos de oro. La Biblia dice, y Dios dice, mía es la plata, mía es el oro. ¿Será que Dios necesita de nuestro dinero, de nuestros recursos? ¿Será que Él, a veces como nos toca a nosotros, le falta para llegar al mes? ¿Será que Dios, cuando llega el comienzo del mes, paga todas las cuentas y ¡pum!, se le acabó el dinero? Como a veces nos toca a nosotros. No sé usted, pero a mí a veces me toca. 1 semana, 2 semanas y ya está. ¿Será que Dios necesita que nosotros como iglesia le demos dinero? Él no necesita nuestro dinero, Él no necesita su dinero, mi dinero. Ahora, la pregunta es, si Dios no necesita de nuestro dinero, ¿por qué Él nos pide dar? ¿Por qué Él nos pide dar? Si Dios no necesita dinero, la verdad, Él no necesitaría que la iglesia, su pueblo Israel en el Antiguo Testamento, la iglesia y sus discípulos dieran. Él no hubiera necesitado que este hombre rico
y esta mujer pobre diera, ni tampoco, como dice la Escritura, la multitud de gente que echaba dinero. Dios no necesitaría eso. Pero ¿se ha preguntado usted por qué Dios lo pide? ¿Por qué Dios nos pide dar? ¿Por qué Dios quiere que usted y yo le demos? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Dios quiere? La verdad, hermanos, la Biblia nos dice que Él no necesita de su dinero y mi dinero, pero si Él nos pide y Él quiere que usted y yo le demos, yo creo que hay una razón de fondo. Yo creo que hay un porqué detrás, que como iglesia y como discípulos necesitamos saber. Por eso dice la Escritura que cuando Jesús se puso en el templo a ver cómo la gente echaba, ofrendaba a Dios ahí en ese arca, Él se puso a observar a la gente y por eso dice que después llamó a los discípulos para enseñarles sobre el dar. Dos personas muy diferentes el Señor Jesucristo tomó como ejemplo para enseñar a sus discípulos. Él, en primer lugar, observando lo que era la vida real, dice la Escritura que vino un hombre rico a dar ofrenda a Dios y el Señor Jesús lo puso como ejemplo y comparación para sus discípulos. Pero también dice que vino una viuda pobre que también vino a dar a Dios y el Señor Jesús la usó como ejemplo para enseñar a sus discípulos. Y no tan solo los puso como ejemplo, sino que los comparó, pero no tan solo los comparó, sino que el Señor Jesús quiso enseñarles un principio que tiene que ver con el dar, un principio en el reino de Dios, un principio que debe estar presente en el pueblo de Dios. Y la iglesia, todos nosotros somos pueblo de Dios, somos la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Él quiso enseñarles un principio por el cual Dios quiere que demos. Es un principio, es un valor. El Señor Jesucristo, reparando y observando al enseñar a sus discípulos, dice que un hombre rico vino a dar a Dios, pero dice que este hombre rico dio a Dios de lo que le sobraba. Es lo que él quiso recalcar a sus discípulos. Los dos dieron, pero ¿cómo dieron? Y el Señor Jesucristo le dijo, el hombre rico dio de lo que le sobraba. Podríamos nosotros en cuentas cortas o tirando línea en nuestra vida hoy día, es decir, cuando recibimos nosotros tal vez el fruto de nuestro trabajo y pagamos todas las cuentas y compramos todo lo que hay que hacer, si es que nos sobra a final de mes, de eso que nos sobra, damos a Dios. Dice que el hombre rico dio a Dios, que era algo importante, pero él dio de lo que le sobraba. Ahora, él tomó también a la mujer como ejemplo. Y quiero que también nos fijemos. Él tomó a un hombre que era rico. Es decir, un hombre que tenía un bien pasar, que tenía abundancia de dinero. Pero dice que él tomó también como ejemplo a una viuda. Cuando habla de esta mujer que era viuda, ¿qué nos muestra ese adjetivo, viuda? Que era una mujer que no tenía en la cultura judía al líder en la familia que debía proveer para ella, cuidar a ella. Era una mujer sola, viuda. Y eso nos habla de que esta mujer de seguro tenía una vida muy distinta al hombre rico, que tenía en abundancia y le sobraba, y generalmente una mujer viuda, y si tiene hijos, aunque no menciona que tiene hijos acá, pero ¿se imaginan ustedes una mujer viuda con hijos? A veces nosotros, los nuevos matrimonios de hoy día, con un hijo ya para nosotros es muy complicada la vida, con 2 hijos ya es una locura. Nuestros padres antes tenían 5, 8, 10 hijos, ¿se imaginan? Y ellos salían adelante, pero nosotros con 1 y con 2 ya es una locura. Pero fijémonos bien, era una mujer viuda. No tenía a su esposo al lado para apoyarla. Y no tan solo dice el Señor Jesús observando que era una viuda, sino que era una viuda pobre. ¿Qué comparación? Un hombre rico que tenía abundancia y el otro lado una mujer viuda, sola, no tenía su esposo y no tan solo era viuda, sino también que era una mujer pobre. El Señor Jesucristo
quiso enseñar bien a sus discípulos y para enseñarles, Él tomó una imagen de la vida real, de cómo dos personas adoran a Dios. Las dos personas fueron al templo a adorar a Dios. Y el Señor quiso enseñar a sus discípulos no tan solo que hay que ir al templo a adorar a Dios, el templo de Jerusalén, sino cómo adorar a Dios, cómo adorarlo. Y es por eso que Él en esta enseñanza tomó a dos personas, pero lo que el Señor Jesucristo recalcó no es que los dos dieron, sino cómo dieron, de qué dieron. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, mira, el hombre rico dio de lo que le sobra. Pero esta mujer viuda, pobre, ella dio todo lo que tenía de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Es interesante, si usted se fija en el versículo 44, cuando el Señor toma a la mujer viuda, pobre, como ejemplo acerca de cómo ella dio a Dios, fíjese que ella habla de tres cosas, de tres cualidades de cómo ella dio. Dice que ella dio de su pobreza, es decir, a esta mujer no le importó ser pobre para dar a Dios. A ella no le importó tener. Dice que de su pobreza dio. Es lo primero. A ella no le importó ser pobre. Muchas veces nosotros sí ponemos excusas, ¿cierto? Y que no tengo. La verdad tenemos mucho más. Pero dice que ella de su pobreza dio. Y lo segundo dice que echó todo lo que poseía. No es que tan solo era pobre y dijo, ya, esto lo voy a tener que partir, me voy a quedar con un restito. Sino que dice que ella echó todo lo que poseía. Eso es lo segundo. Y no tan solo dice que de su pobreza dio, que echó de todo lo que poseía, sino que dice también todo lo que tenía para vivir. Esto es una persona de carne y hueso. Es una mujer viuda, pobre, que ella lo hizo. El Señor Jesús la vio. Queridos hermanos, a veces nosotros nos preguntamos cómo una persona puede hacer eso. Eso es fanatismo. Muchas personas, y hasta nosotros tal vez cuando llegamos a la iglesia conociendo cosas así, o lo que otros o algunos hermanos hacen para Dios, decimos, pero eso es fanatismo, eso está mal. Y a veces nosotros pensamos, sí, que eso está mal. ¿Cómo una mujer va a dar todo lo que tenía para vivir? Eso realmente es una locura. Y es verdad, muchas veces a nosotros nos cuesta comprender cómo algunas personas adoran a Dios. Pero ¿qué pensará Dios al respecto? ¿Será que Dios también lo ve como una locura, como un fanatismo, lo que esta mujer hizo? ¿Qué es lo que pensó el Señor Jesucristo? ¿Será que el Señor Jesús llamó a sus discípulos y dijo, mira, esta mujer dio de su pobreza, lo que tenía, era para vivir. Ustedes no hagan eso. ¿Será que el Señor Jesús le dijo eso a sus discípulos? Al contrario, el Señor Jesucristo, entregando una enseñanza a sus discípulos, Él dijo claramente, ¿quién fue el que echó más? Y el Señor Jesús le dijo, esta mujer es la que echó más, pero si el hombre rico era rico, dio de lo que le sobraba y dio mucho, pero esta mujer dio unas moneditas de cobre. ¿Cómo tú dices que ella dio más? Debemos recordar que el reino de Dios es distinto al mundo. Dios, que es el dueño del oro y de la plata, no le importa cuánto usted da, si es mucho o es poco. Al parecer a Dios le interesa algo más que acompaña el dar. ¿Qué es eso que a Dios le interesa? El dar a Dios no tiene que ver con ser pobre o ser rico, hermanos. No tiene que ver con eso. El dar a Dios no tiene que ver con que usted sea pobre o sea rico. Aquí el Señor Jesucristo nos mostró un ejemplo, la vida real. Dos personas, un rico que le abundaba y una mujer viuda muy pobre. Los dos dieron. El dar a Dios no tiene que ver, como el Señor Jesucristo en la Biblia nos indica, si somos ricos o pobres. Y en la iglesia hay personas que tienen mucho dinero. Yo me acuerdo que cuando salí de la universidad y tuve mi primer
trabajo formal, trabajo bueno, yo recuerdo que estábamos emocionados con muchos de mis compañeros de trabajo en el banco donde yo trabajé, porque nos había informado nuestra jefa que nos habíamos ganado un bono por cumplimiento de metas en el banco. Y nuestro bono, dependiendo del cargo, pero yo tenía un cargo que por lo menos me permitía acceder a un bono, me dijo mi jefa, de $1.000.000, un bono. Y cuando nos informó de eso, yo estaba pero emocionadísimo. O sea, 5 minutos después de que ella me dijo que me iba a ganar un bono de $1.000.000, yo ya lo tenía gastado en mi mente. Estaba emocionadísimo. Pero esperábamos los días y preguntaba, ¿y cuándo será el bono? ¿Y cuándo será el bono? Bueno, ahí viene, nos decían. Pero cuando el bono, nos avisaron un día de que depositaron el bono, yo inmediatamente ahí fui a mi cuenta de banco, abrí mi cuenta y tenía $1.000.000 en mi cuenta. Imagínense, primera vez en mi vida que yo tenía en mi cuenta, lo que sea, $1.000.000. Yo estaba emocionadísimo, pero de repente yo pensé, si yo tengo ya $1.000.000 en mi cuenta, entonces yo soy un millonario. Ingresé al club selecto de los millonarios. Yo creyendo, porque ya hay 1.000.000, ¿cierto? La verdad que todo eso nos emociona y tal vez uno puede decir, bueno, parece que a Dios le gusta más la gente que tiene dinero. No es así. A los millonarios no es así. De hecho, el Señor Jesucristo y los apóstoles estaban claros que el evangelio es para los pobres. A los pobres de espíritu, pero también los pobres materialmente. El dar a Dios no tiene que ver con que si somos pobres, si no tenemos estudios, si no tengo trabajo, si tengo trabajo, 2 trabajos, gano mucho dinero. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con que somos pobres o ricos. Tiene que ver con algo más que a Dios le interesa. Hermano, yo quiero que no pierda de vista esto. Dios es el dueño del oro y la plata. Él no necesita ni quiere su dinero. Él no lo necesita. Él ya tiene suficiente y puede hacer así, crear más dinero. Él quiere algo más de todos nosotros y de toda persona que la Biblia enseña, y nosotros debemos estar claros en esto, que está vinculado al dar. El dar a Dios no está vinculado a ser rico y pobre. Mire, Segunda de Corintios, si usted quiere ir conmigo, 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7, dice así Dios en su palabra: cada uno dé como propuso en su bolsillo, su billetera, su cuenta de banco. Si tiene sencillo, no tiene sencillo. No, eso no dice la Escritura. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. ¿Se imaginan la viuda? ¿Será que la viuda fue con tristeza a dar de su pobreza todo lo que tenía? Dice, no con tristeza ni por necesidad. Es decir, yo necesito una casa, le voy a dar a Dios esto, y yo sé que si le doy esto, Dios me va a dar una casa. No es por necesidad. Porque Dios, ¿qué dice la Escritura? Ama ¿a quién? En primer lugar, dice que Dios ama al dador. Ojo con esto. Nos dice que Dios ama al alegre. Dios ama al dador, al que da. Pero muchas veces, pastor, yo pensaba que la iglesia era para recibir, que me oren, que me bendigan, que me enseñen, que me sirvan. Yo pensé que era ir a la iglesia y yo era cosa de sentarme y todos los demás hacían todo para que yo saliera súper bien de la iglesia. No, el verdadero cristianismo tiene que ver con seguir a Jesús. Cuando el Señor Jesucristo llamaba a la gente que fueran sus discípulos, Él no les decía, oye, te llevo. El Señor Jesús le decía, sígueme. Es decir, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que o caminar atrás mío o al lado mío. Pero yo no te estoy invitando que te voy a cargar. Pero pastor, ese versículo, venid a mí todos los trabajados y cargados que yo os haré descansar. Sí,
La vida es muy agotadora, pero el Señor quiere enseñarnos a caminar en la vida y Él quiere que entremos a la eternidad, vamos a decirlo así, también caminando, es decir, viviendo la vida cristiana correctamente. Cada uno dice la Biblia. Es decir, nos dice algunos, nos dice los que puedan, los ricos, los pobres. ¿Qué dice la Biblia? Cada uno de. Queridos hermanos, yo no estoy usando estos versículos para manipularlos ni presionarlos a ustedes, estoy enseñándoles lo que la Biblia dice, lo que Dios está diciendo. Y Dios dice cada uno de. Como propuso en su corazón. Eso es lo que a Dios le interesa. A lo que Dios le interesa no es el dinero que usted da, si da 1 millón, si da 13, no, tampoco los de la línea aquí de 1 millón, tampoco hermano, nosotros no hacemos esas cosas. Aquí en esta fila los 1 millón, medio millón, no hacemos esas prácticas en vida real. Pero a Dios no le interesa eso, a Dios le interesa lo que hay en su corazón. Cuando usted decide dar, ¿qué es lo que había en el corazón del hombre rico cuando él decidió dar de lo que le sobraba? ¿Qué había en el corazón de la viuda pobre cuando ella decidió dar de su pobreza lo que tenía y lo que era su vivir? ¿Qué había en su corazón? Eso es lo que a Dios le interesa. Habían 2 personas que fueron a dar y dieron. Pero lo que hizo una gran diferencia entre el hombre rico y la viuda no fue que el hombre dio mucho y la viuda dio poco, sino lo que marcó la diferencia es lo que había en el corazón de la viuda y lo que había en el corazón del hombre rico. Cada uno de como propuso en su corazón. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa, si usted va a tener una relación con Dios, a Dios le interesa lo que hay en su corazón para Él. ¿Quién es Dios para usted en su corazón? ¿Es alguien más en su vida o es lo más importante en su vida? ¿Es una religión para usted o es el salvador de su vida, como nuestro hermano Danilo nos compartía en el devocional? ¿Dios es solamente alguien más que tengo en mi vida, de varias cosas que tengo en mi vida, o será que Dios es mi todo? El que me da la vida, en Él respiro, en Él soy, en Él vivo, tengo vida eterna. ¿Será que Él es todo para mí? Eso es lo que a Dios le interesa. A Dios no le interesa lo que hay en su bolsillo, en su billetera. Usted puede tener mucho en su billetera y en su cuenta de banco, pero ¿cómo está su corazón para Dios? El dar en la iglesia, queridos hermanos, tiene que ver con el corazón. Y eso es lo que a nosotros en vida real nos importa, es cómo está su corazón para Dios. Es por eso, si usted se ha fijado en Vida Real Iglesia Cristiana, nosotros no, todos los domingos durante el año no hablamos de dinero, ofrendas, diezmos. No sé si usted se ha fijado. De hecho, hay hasta hermanos que me han dicho, pero pastor, hable más del dinero. Si ustedes se dan cuenta, nosotros no presionamos, hermano, ofrenda. Hay iglesias que hasta piden 3, 4 ofrendas en un solo culto. Porque nosotros entendemos a través de la Escritura que el dar a Dios tiene que ver con cómo es su corazón para Él. Y nosotros como Vida Real, como iglesia cristiana, de acuerdo a la Escritura, queremos trabajar en su corazón para que su corazón le pertenezca completamente a Dios y Dios se agrade de usted y de lo que hay en su corazón. El dar a Dios en la iglesia no tiene que ver con dinero, tiene que ver con el corazón que tenemos cada uno. Ay, esta persona tiene un corazón de oro. ¿Cuándo nosotros decimos eso? Que esta persona tiene un corazón de oro. Y a veces decimos esa persona tiene como el corazón oscuro. El corazón es algo que marca la diferencia entre Dios. Nuestra relación con Dios es una relación del corazón, queridos hermanos. Ser cristiano no es venir a la iglesia. Ser cristiano no es tener una Biblia, comprarse una Biblia, vestirse de manera especial, venir el día domingo, cantar Marcos Witt o esas canciones que llegan ahora, danzando o lo que sea, o
El reggaetón cristiano no tiene que ver con ser cristiano. Lo que tiene que ver con ser un cristiano de verdad es cómo está nuestro corazón. Pero pastor, caras vemos y corazón no sabemos. Es decir, ¿cómo vamos a saber quién es cristiano o no? Es que a nosotros no nos importa. ¿Sabe a quién le interesa saber quién de verdad es cristiano, es hijo de Dios? A Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, muchos me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, pero el Señor, ¿qué les va a decir? No los conozco, no sé quiénes son ustedes. Jesús les dijo en Mateo 22, versículo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esto es cuando le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuál es el mandamiento mayor? El mandamiento mayor para algunos que andan por aquí pululando de iglesia en iglesia, mandamiento mayor que hay en la Biblia es el diezmo, es el dar. Y así enseñan. Pero el mandamiento mayor, según la Biblia, según Dios, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu esencia y con toda tu mente. Eso es lo que a Dios le interesa. Ese es el mandamiento mayor. Es lo que debemos aspirar todos nosotros que somos hijos de Dios y como iglesia. Ese es nuestro destino, amar a Dios con todo nuestro corazón. Y es lo que tratamos de enseñar en Vida Real, en todas nuestras iglesias, enseñar a la gente a cómo amar a Dios. ¿Por qué podemos y debemos amar a Dios? Ahora, quiero que conozcamos también otros testimonios de una vida real, de personas que también dieron a Dios. Quiero que me acompañen en Primera de Crónicas, si gusta o lo van a proyectar, Primera de Crónicas, versículo 17, versículo 1 al 2. Voy a ir un poquito más rápido por razones de tiempo. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 1 y 2. Aquí se registra parte de la vida y de la historia del rey David y la relación que el rey David, ¿usted sabe quién es el rey David? La relación que el rey David tenía con Dios. Estos dos versículos nos muestran, es una pequeña ventana a lo que había en el corazón del rey David y cómo él era con Dios. ¿Se acuerdan ustedes que Dios dijo de David? Él es alguien conforme a mi corazón. Es decir, como que el Señor le gustaba a David. ¿Por qué le gustaba a David? ¿Será que él daba mucho? No. Le gustaba por lo que había en el corazón del rey David. Mira lo que dice Primera de Crónicas, versículo 17, versículo 1 y 2. Aconteció que morando David en su casa, ya como rey, había sido ungido, había llegado a Jerusalén, la ciudad del rey David, y dice que él comenzó, yo soy rey ahora, me voy a hacer una casa digna de un rey, es decir, una media agua, ¿cierto? ¿No? ¿Cómo debe ser la casa de un rey de verdad? Los reyes estos de Inglaterra, de España, ¿dónde viven? ¿En una media agua? No, dice que la escritura que el rey se hizo una casa con madera muy valiosa, de cedro. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, este profeta servidor del Señor, he aquí yo habito en una casa de cedro. Esa era una madera muy premium en los tiempos de David y hoy día también. Dice, yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de tiendas o cortinas en la Reina Valera. Dice que David estaba en su casa, una casa, un palacio que él se hizo digno de él, rey de una nación. Cuando él estaba en su casa se dio cuenta que el arca del pacto del Señor, donde estaba la presencia del Señor, estaba en otro lugar y estaba protegida o estaba en una tienda. Estaba cubierta de cortinas. El rey David, casa de cedro. La presencia de Dios entre cortinas en una tienda. Y dice que algo no le cuadró al rey David. Aquí hay algo que no está bien. Y el versículo 2 dice que Natán, el profeta de Dios, dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón,
porque Dios está contigo. En 1 Crónicas 17, versículo 2. El profeta Natán ya sabía a qué se refería el rey David, y es que el rey David cayó en cuenta: yo tengo una super casa, pero el Dios creador de todo lo que existe, a quien yo sirvo, su presencia está entre medio de cortinas, y eso no está bien. Para el rey David, él dijo: eso no está bien. Y él decidió en su corazón: quiero construir una casa a Dios, una casa digna de él. Y por eso el profeta Natán le dijo a él: haz todo lo que está en tu corazón. Interesante. El profeta Natán no le dijo: haz todo lo que te permita tu presupuesto. No le dijo eso. Haz todo lo que te permita tu salario, y aunque te descontaron ese crédito que pediste, si puedes. Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y voy a leer en 1 Crónicas, capítulo 29, 1 Crónicas 29, del 14 al 18, en la Reina Valera. Mira, esto es cuando David ya quiso desarrollar este proyecto, lo presentó al profeta Natán, pero Dios le dijo: mira, tú no me lo vas a construir, pero sí tu hijo Salomón va a construir esto que tú quieres en tu corazón. Y vamos a leer parte de esta historia. 1 Crónicas, capítulo 29, versículo 14 y 18. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, decía David a Dios, y de lo recibido de tu mano te damos. Esto es David hablando con el Señor Dios. ¿Quiénes somos nosotros para este proyecto, para ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Dice: pues todo es tuyo. O sea, ¿qué te vamos a dar? Tú eres el dueño del oro y de la plata. Tú no habitas en templo hecho de humanos. ¿Qué te vamos a dar a ti? Y el rey David fue honesto y dijo: de lo recibido de tu mano te damos. Ni siquiera eso es nuestro, es lo que tú pones en nuestra mano. Versículo 15: porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas el corazón, en el versículo 17, y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de corazón, voluntariamente, ¿se acuerdan ese versículo en el Nuevo Testamento? 2 Corintios 9, 17, cada uno dé como propuso en su corazón. Interesante, que es lo mismo que aparece en el Antiguo Testamento, lo que dice el rey David. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Hermanos, nos damos cuenta cómo en el Antiguo Testamento ellos querían construir un templo para Dios, una casa, y David era su propósito. Después compartieron con el pueblo vino para dar, y mira lo que David decía: encamina su corazón a ti. Eso era lo que a David más le interesaba del pueblo de Israel, que tuvieran un corazón para Dios. El corazón demuestra nuestra relación con Dios. Es decir, lo que hay en su corazón. El Señor Jesucristo también dijo que del corazón salen muchas cosas, ¿cierto? Y ahí uno puede ver lo que hay en el corazón. El corazón demuestra nuestra relación con Dios, nuestra disposición hacia Él y a su obra. Por eso a Dios no le interesa obligarnos a dar. Es lo que Él quiere, que de corazón cada uno dé como propuso en su corazón, porque a Dios le interesa su corazón.
y que su relación, la de usted con Dios, sea una relación verdadera de corazón. En Éxodo capítulo 35, de versículos 5 al 9, mira lo que dice la Escritura. Éxodo 35, versículos 5 al 9. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para alumbrado, especias para el aceite de la unción, para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de agaste para el efod y para el pectoral. Este texto habla de cuando Dios pidió construir el tabernáculo antes del templo. Y mira lo que es la instrucción que Él dio a Moisés y también al pueblo. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Él no dice los que puedan. Interesante. Él dice todo generoso de corazón. Queridos hermanos, ¿por qué recalco esto? El Señor Jesucristo, cuando puso al hombre rico, que dio lo que le sobraba, y a la mujer, que dio todo lo que tenía, ¿quién fue más generoso? Éxodo 35, versículo 22, mira lo que dice. Todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos, brazaletes, toda clase de objetos de oro. Cada cual pues presentó una ofrenda de oro al Señor. Es lo que tenían en ese entonces, estaban saliendo de Egipto. ¿Ok? Y cuando salieron, los mismos egipcios les dieron cosas. Ándate por favor luego, después de esas plagas. Y les dieron cosas. Y mira lo que dice, todos aquellos generosos de corazón trajeron ofrenda al Señor. En vida real, esta es nuestra visión del dar en la iglesia. No tiene que ver con los que tienen, los que no tienen. El principio bíblico tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con el tipo de corazón. El tipo de corazón que Dios quiere para Él. Un corazón especial, un corazón generoso. ¿Qué debemos dar, pastor, entonces? Lo que usted decida en su corazón. Dice que la iglesia cuando comenzó compartían con los hermanos de sus pertenencias. Pero sí, la Biblia habla de ofrendas y de diezmos. Pero pastor, el Nuevo Testamento ya no habla de diezmos. Sí, habla de diezmo. Menciona el diezmo. Pero pastor, no hay un mandamiento en el Nuevo Testamento para diezmar. ¿Sí? Nos indica que como mandamiento Dios quiere que diezmemos. Pero cuando usted mira la Escritura se va a dar cuenta que en el Nuevo Testamento que habla del nuevo pacto, y si es el nuevo pacto es porque el nuevo pacto es superior al antiguo pacto, y nosotros debemos recordar que el antiguo pacto tenía que ver con el pacto de la ley. Y si el nuevo pacto es superior a la ley, nosotros a veces esperamos un mandamiento para dar, pero la nueva vida en Cristo de la iglesia debe ser superior a la ley. ¿En qué sentido? Quiero que vayan conmigo a Números, por favor, Números 18, 24. Y discúlpenme, hermanos, que esté tomando algo más de tiempo, pero yo quiero mostrarles y dejarles claro cuál es nuestra visión como iglesia al respecto. Y que todos nosotros estemos claros, no de lo que el pastor enseña y dice, sino lo que Dios dice en su palabra. Pastor, pero la Biblia, el Nuevo Testamento no habla de Dios, habla de ofrenda. Números 18, 24. Mira lo que dice la Biblia. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová ¿cómo? Que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Mira, la misma Biblia dice que el diezmo es una ofrenda. Pero yo pensaba que eran cosas distintas. Es que el diezmo se ofrece. Por eso también la Biblia lo llama ofrenda. Lo que nosotros entregamos, lo que ofrecemos, lo que damos a Dios. Y la Biblia dice que el diezmo también es una ofrenda. Entonces, pastor, si el Nuevo Testamento habla de ofrendas y el diezmo es ofrenda,
¿Qué debemos dar? Los primeros diezmos que se dieron en la Biblia no fueron según la ley de Moisés. Pastor, yo no diezmo porque eso es de la ley. No, los primeros mandamientos, los primeros diezmos no se dieron en la ley de Moisés. Los primeros diezmos se entregaron voluntariamente. La primera persona que entregó diezmos al Señor fue Abraham. Y la Biblia dice que él no lo hizo por un mandamiento, porque el sacerdote Melquisedec le dijo, tienes que dar los diezmos. La Biblia dice que él voluntariamente lo dio. Y todavía la ley no llegaba. Dios no lo pedía. Pero también la Biblia dice que Israel, Jacob fue el que también dio el segundo diezmo mencionado en la Biblia y no estaba en la ley. ¿Por qué lo dio? También la Biblia dice que él lo dio voluntariamente. Dijo, si tú me bendices, yo te voy a dar el diezmo. Pero nadie lo obligó. Él voluntariamente, con decisión, en su voluntad, en su corazón, decidió dar. ¿Qué debemos dar? ¿Qué dice la Escritura? Cada uno dé como propuso en su corazón. Eso dice la Biblia. Todo lo que usted dé o no dé es un tema entre usted y Dios. Lo que el hombre rico dio, de lo que le sobraba, era un tema de él y Dios. Lo que la viuda dio era un tema entre ella y Dios. Pero Dios, ¿de quién dio testimonio? Buen testimonio. Lamentablemente, hay muchas veces damos incorrectamente a Dios. No, yo no quiero dar porque los pastores se roban los diezmos. Y sí, hay pastores que se han robado y se están robando diezmos y hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Los dineros que se entregan en la iglesia son dineros entregados para el Señor, consagrados a Él. No sé usted, pero si usted llega a meterse a mi cuenta bancaria, hermano, yo no voy a estar feliz. Y yo estoy seguro que si yo de alguna manera me meto a su cuenta bancaria o saca usted la billetera y yo estoy ahí, usted se va a sentir incómodo. Los dineros son de Dios. Y meternos con los dineros del Señor es una pésima idea. Son de Él. Y lamentablemente hay personas que están haciendo negocios, sí, pero tarde o temprano el Señor les va a salir al camino y les va a pedir cuenta de lo que están haciendo con su iglesia y con los dineros consagrados para Él. Para Él. Lamentablemente, muchas veces damos incorrectamente. Es que los dineros se ocupan mal. Es que los dineros es que la iglesia ya tiene mucho dinero, no necesitan que más gente dé. Nosotros no damos porque la iglesia tiene o no tiene. La iglesia debe dar como una actitud del corazón a Dios. Dice que el Señor Jesucristo, cuando estaba en el templo viendo el cofre del tesoro, dice que una multitud de gente vino a dar, una multitud. Es decir, Él estaba ahí y no es que Él dijo, oye, ya paren, sino que están dando mucho. La gente venía a dar porque era un tema entre ellos y Dios. No es que yo no doy dinero porque desconfío. ¿Desconfía de quién? De Dios. En vida real nosotros tenemos normas y reglas sobre el manejo del dinero. Y quiero explicarles también. Los pastores no tenemos acceso al dinero de la iglesia. Es una norma que tenemos en vida real. Yo no tengo acceso al dinero de la iglesia. Tenemos en cada congregación un tesorero que maneja la cuenta de banco. Por razones logísticas, y no podemos como institución aquí en Chile tener una cuenta como iglesia y una cuenta personal, aún así, los pastores no tenemos acceso a esa cuenta, no tenemos acceso a lo que es la ofrenda de cada domingo. Nosotros no lo contamos. Yo podría estar ahí, soy el pastor y voy a contarlo porque soy el pastor. Pero no, por una norma ética, nosotros yo no tengo acceso a ninguna de las finanzas de la iglesia. Solamente tengo acceso a mi sueldo. Pastor, yo no doy por esta o por esta otra razón. Queridos hermanos, la Biblia dice claramente, cada uno no al pastor, cada uno debemos dar a Dios como hemos propuesto en nuestro corazón. Segunda de Corintios 5
Y con esto voy a terminar. Segunda de Corintios, capítulo 9, Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 5 y 11. Tengo que aprovechar, hermano, porque esto no lo vamos a hablar por un buen tiempo, entonces por eso estamos tomando algo más de tiempo. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 5 al 11. Si nos fijamos en el versículo 7 en su Biblia, usted va a encontrar este versículo: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Está ahí. Pero vamos a comenzar en el versículo 5 para que usted vea qué dice Dios en su palabra. Versículo 5. Por tanto, tuve por necesario, el apóstol Pablo escribiendo guiado por el Espíritu Santo, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra ofrenda, que primero prepararan vuestros diezmos, para que prepararan vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como codicia, o como dice la Reina Valera, creo, exigencia nuestra. No como que lo estamos obligando a dar. Pablo aquí está diciendo, yo mandé hermanos para que preparen su disposición a dar, y dice, no como algo que como apóstol estamos exigiéndoles, tiene que dar, sino prepararles para que ustedes sean generosos. Versículo 6 dice, por eso digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Eso qué tiene que ver? Tiene que ver con ser generoso. Si usted es generoso en cómo siembra, va a cosechar a medida como usted sembró. Ayer estuvimos con mi familia en el Sodimac y a veces cuando estamos aburridos, hermano, ahí en Milipilla no hay mucha entretención, no tenemos grandes moles como acá para distraernos. ¿Dónde vamos? Al Sodimac. ¿Por qué? Porque el Sodimac tiene cositas bonitas para la casa, Navidad y otras cositas, para los hombres herramientas. Yo me entretengo. A veces cuando estoy estresado me voy al Sodimac. A ver, es caro, así que a lo máximo un destornillador a veces me alcanza. Pero yo veo. Pero ayer fuimos y tenía algo de dinero y mi esposa me dijo, un macetero, bueno, ya. Pero también yo pasé por un sector donde vendían semillas de flores, porque fuera de nuestra casa o en nuestro antepatio saqué toda la maleza y ahora está sin nada, pasto ni nada, estoy preparando para sembrar como sea, es como 10ª vez que planto pasto, pero aún así, pero afuera también se llena de maleza, es un espacio así, no muy largo de tierra, pero se llena de maleza y lo saqué hace poco y compré unas semillitas para poner unas plantas bonitas y saqué un sobrecito de semilla y me la llevé, pero me quedé pensando, ¿habrá sido suficiente? Es que es mucho derroche. ¿Y cuánto valía el sobrecito? 2.400 y tantos pesos. Ya, pero si yo siembro poquitito, ¿cómo se va a ver afuera? Entonces yo me devolví y dije, no, voy a ir por otro sobre y voy a poner harto, voy a sembrar. Porque si siembro más de esas flores, ¿qué va a pasar? Más bonito se va a ver. Es lo que Pablo está enseñando, estos principios del reino. Si ustedes son poco generosos, el Señor les va a ver el corazón. Bueno, pero si ustedes son generosos, como Pablo enseñaba, el Señor ve eso. Y ahí es que donde viene el versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Queridos hermanos, esta palabra generosidad quiere decir bendición, alabanza, acción de gracia. En el contexto puede indicar una alabanza excesiva, ya casi impropia. Es una extensión de una persona extremadamente generosa que quiere dar regalos. Eso quiere decir en el original, en el versículo 5, la palabra generosidad, que se lee eulogía en el griego. Es decir, que cuando Pablo habla de generosidad, habla de alabanza, habla de adoración, de bendición. Por eso, queridos hermanos, ¿por qué nosotros en el culto
hay una sección de ofrenda, porque eso es parte de la alabanza del pueblo de Dios a Dios. Por eso en el culto hay un momento de ofrenda, hermano. Pase adelante si trajo su ofrenda, porque eso es adorar a Dios también. Lamentablemente yo he escuchado a algunos predicadores que dicen que el diezmo es un impuesto. No, el diezmo no es un impuesto. La Biblia dice que también es una ofrenda. Y toda ofrenda, como indica aquí, debe venir de un corazón generoso que quiere adorar en extremo a Dios. Por eso se llama generosidad, algo extremo. Queridos hermanos, ¿cuál es nuestra visión en vida real sobre el dar? A nosotros, la verdad, no nos importa si usted tiene mucho, si tiene poco. Lo que nos importa, sí, es que usted tenga un corazón correcto para Dios. Y si usted tiene un corazón correcto para Dios, lo que usted decida en su corazón dar a Dios, eso es lo que a Dios le va a agradar. Y por eso es que en vida real nosotros trabajamos para formar su corazón con la palabra de Dios, para que usted tenga un corazón conforme a lo que Dios quiere.